Muy buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor, esperando que se encuentre bendecido en esta tarde. Vamos a comenzar este tiempo orando, así que les invito a buscar del Señor, a presentarnos delante de su presencia, a decirle nuestras inquietudes, entregarle nuestras cargas y también pedirle de su gracia, como también darle nuestra adoración, darle nuestras gracias, darle nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que, hermanos, les invito a orar. Dios bendito, Dios del cielo y de la tierra, gracias te damos por este día, gracias por esta semana que ya ha comenzado, porque sabemos que eres tú quien nos bendice, eres tú quien nos ayuda, quien nos fortalece. Mi Dios, gracias por este día martes, porque nos podemos reunir de forma virtual. Gracias por los hermanos que están conectados, gracias por los hermanos que se están uniendo, mi Dios, a esta transmisión. Bendice sus vidas, bendice sus corazones dispuestos a hacer tu voluntad, sus corazones dispuestos a buscarte a cada día, Señor, entregar su corazón, su tiempo, sus recursos a ti, a tu voluntad. Mi Señor, en esta tarde queremos darte gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por las bendiciones que tú nos has dado, gracias Dios por nuestras familias, gracias porque nos has mantenido, mi Dios, sanos, nos has mantenido en bendición, nos has sostenido tu mano preciosa. Gracias, bendito Señor, porque nos has dado, mi Dios, un trabajo, nos has dado estudios, nos has dado, mi Dios, la forma de poder ganarnos la vida. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos da la sabiduría, tú eres quien nos da el sustento. Gracias, Señor, porque por los méritos de Cristo Jesús tenemos entrada a tu presencia. Por los méritos de nuestros amados Señor Jesucristo podemos venir a ti, clamar a ti. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Cristo, por venir a nuestro encuentro. Gracias, Señor, por salvarnos, por librarnos. Gracias por sacarnos del lodo cenagoso de la desesperación. Gracias por levantarnos. Gracias por ponernos en un lugar de honor. Gracias, Señor, porque tú nos haces, mi Dios, caminar sobre, mi Dios, sobre pastos, sobre, mi Dios, lugares donde tú nos pastoreas. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro buen pastor. Y en ti, mi Dios, nada nos faltará. Mi Dios, en esta hora queremos también pedirte por aquellos que están en problemas, en angustias. Te queremos pedir por aquellos que están mal económicamente, aquellos que no tienen trabajo. Te pedimos que tú abras puertas, que tú les ayudes, mi Dios, les traigas una solución, les traigas una respuesta. Que ellos puedan levantarse y caminar en fe, que ellos puedan seguir adelante. Mi Dios, ponemos a aquellos que están enfermos para que sean sanados, para que sus vidas, mi Dios, sean entregadas a ti, para que sus vidas sean entregadas a tu voluntad, para que, mi Dios, tu mano poderosa toque sus corazones, tu mano poderosa toque sus cuerpos para que sean sanados y su fe sea fortalecida, su fe sea renovada. Oh Señor, fortalece a aquellos que están débiles, aquellos que están alejados, vuelvan su corazón a ti, aquellos que no te buscan, aquellos que dejan pasar el tiempo o se dedican a otras cosas. Hazlos recapacitar, hazlos entender que lo mejor es buscarte, que lo mejor es amar tu rostro, amar tu presencia, amar este tiempo que pasamos, Señor, en ti. Que no solamente sea los días de reunión, no solo sea un momento o 2 momentos en la semana, sino que sea algo diario, que todos los días tengamos comunión contigo. Que todos los días, Señor, haya un tiempo de comunión, de cercanía contigo, donde podamos prestarte atención, donde incluso podamos guardar silencio y escuchar a lo que tú nos quieres decir, mi Dios, porque en estos tiempos muchos andan corriendo de allá para acá, muchos no tienen tiempo porque están tan afanados, tanto en el trabajo como en los quehaceres diarios, y está bien, pero es más importante, es más provechoso buscarte a ti. Mi Dios, te pedimos que tú ayudes y bendigas a tu iglesia. Ponemos delante de ti a las familias de tu iglesia para que se mantengan unidas, se mantengan firmes, a pesar de todas las dificultades. Que este tiempo lo sepamos aprovechar para pasarlo en familia, para
amarnos más, para mostrarnos, Señor, el amor que nos sentimos, para afianzar nuestra relación unos con otros. Mi Dios, y fortalece a tu iglesia para que siga firme. Mi Dios, que tu palabra siga corriendo, que tu palabra siga, Señor, siendo predicada, se siga expandiendo tu reino, mi Dios, aún en estos momentos difíciles. Porque realmente nunca ha sido un momento fácil, mi Dios, cuando se trata de predicar tu palabra. Siempre hay oposición, siempre hay obstáculos, mi Dios, pero en este tiempo aún seguiremos honrando y bendiciendo tu bello y precioso nombre. Mi Señor, en esta hora queremos pedirte para que tú nos bendigas por medio de tu palabra. Te pedimos que tú puedas, Señor, obrar por medio de mí para que puedas exponer de la mejor manera tu palabra y que tus hijos puedan estar atentos a tu voluntad. Mi Dios, todo esto lo dejamos en tus manos, sabiendo, Señor, que hará tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a pasar al tiempo del estudio bíblico. Así que tome ahí su Biblia, su lápiz y su cuaderno, lo que va a anotar. Y uno de los más grandes problemas de nuestra sociedad, de los que vivimos todos nosotros, incluso nosotros también lo podemos hacer, es el egoísmo y es también el individualismo, que son dos cosas que nos afectan y también son cosas que también nosotros hacemos. Hoy en día todos viven pendientes de resolver sus problemas y buscan la manera de beneficiarse solo a sí mismos. Hoy en día vivimos en una era donde todos buscan su propio beneficio y no les interesa a los demás, no les interesa la necesidad de los otros. Y ahí es donde generalmente surgen problemas o surgen también frases, como por ejemplo las siguientes. Vemos a alguna persona con un problema y le decimos, ese no es mi problema, que se las arregle solo. Cada quien con sus temas, cada uno tiene su problema, yo no me meto, ¿para qué tener un problema más si yo ya tengo varios o tengo muchos? Y el individualismo, hermanos, lo vemos por ejemplo cuando uno trabaja y se esfuerza solo para alcanzar cosas que le benefician a él. Uno se esfuerza para trabajar y eso desde el punto de vista, si lo decimos que solo lo que yo hago me beneficia a mí, entonces eso obviamente sería individualismo, solo pensar en mí. Pero ¿qué pasa con el egoísmo? El egoísmo es una persona que puede ayudar a otro, que puede bendecir a otro, pero no lo hace porque simplemente no lo quiere compartir. Puede ser que usted compre algo y usted lo esconde, porque sabe que van a aparecer personas que si lo ven se lo van a pedir o le van a solicitar una parte, como por ejemplo la comida. Eso se da mucho, voy a comprar esto para disfrutar esto solo. Entonces uno esconde las galletas, uno esconde el pedazo de torta, uno esconde ciertas cosas y eso tiene que ver con el egoísmo, pero pudiendo hacerlo. Hay ciertas cosas que son individuales que uno no podría repartir con mucha gente. Sin embargo, hay ocasiones en que sí lo podemos hacer, pero no queremos compartir. Y es ahí donde muchas veces nosotros nos sentimos merecedores de ese beneficio, que los demás no se lo merecen. Entonces, hay gente que piensa así, que piensa que ellos nomás se merecen lo mejor. Ellos se merecen las mejores marcas, o ellos se merecen los mejores productos, para los demás no tanto. O lo que sobre. Entonces Dios en su palabra nos enseña que esto es totalmente contrario a su palabra y nos da aspectos, nos da consejos a seguir de acuerdo a este tema. Cómo nosotros debemos actuar. Entonces, lo primero, hermano, es que debemos recordar que el reino de Dios tiene otras normas, otras reglas de vida y distintas a las que nosotros creemos o incluso pensamos que son cristianas. A veces nosotros decimos ser cristianos, hacer esto, ser cristianos, hacer esto otro, pero
es un conocimiento de la sociedad, una tradición, pero no es realmente lo que dice la palabra. Entonces ahí es donde debemos tener cuidado. Por eso quiero, hermanos, que vayamos al libro de Marcos, capítulo 10. Marcos 10, 35 al 45. Marcos 10, 35 al 45. Vamos a darle lectura. Lo voy a leer en la versión NTV y dice así. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron: Cuando te sientes en tu reino glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ¿No saben lo que piden? ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo también yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces se da cuenta, hermano, que el reino de los cielos es distinto a lo que pensábamos que era. Incluso, hermano, le puedo decir que entre cristianos o entre personas de mucho tiempo que llevan en el Señor, por no decir líderes o pastores, caen en este error, que piensan entre más categoría tienen, son superiores a los demás y deben ser servidos por los demás. Y aquí estamos hablando de los mismos discípulos y luego que serían los apóstoles del Señor Jesucristo. El reino de los cielos es distinto al reino terrenal. Las normas y la forma en que vivimos son distintos uno del otro. Así es. El Señor Jesús sabía cuál era la intención de estos 2 discípulos. No es algo que los demás discípulos dijeron: quisieron engañar a Jesús o Jesús no se dio cuenta. No, Jesús sabía perfectamente la intención de ellos. Y realmente ellos no tenían idea del verdadero significado de lo que estaban pidiendo. Ellos estaban pidiendo sentarse en un lugar de honor, pero no estaban al tanto del costo. Por eso, Jesús utiliza esta situación para enseñarles a todos una gran lección. En el reino de Dios, el individualismo y el egoísmo no tienen cabida alguna. Por eso, hermano, lo que le mencionaba en un principio, tanto el egoísmo como el individualismo están muy alejados de lo que es hacer la voluntad de nuestro Dios. Y el Señor les dice, aquí, leamos el versículo 43 y 44 nuevamente, dice Marcos 10, 43 y 44. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser el esclavo de los demás. Entonces aquí está la clave de cómo se valora a los demás
a los más importantes en el reino de Dios. ¿Quiénes son los más importantes en el reino de Dios? Aquellos que sirven. Entonces, con esto el Señor está dejando claro que no debe haber nada de orgullo en nuestro corazón. Que en nosotros no debe haber nada que nos aparte de esto que el Señor quiere para nosotros. Entonces, no podemos pensar, hermanos, que si somos usados por Dios, ya sea para hablarle a una persona, para incluso llevarlo a Cristo y esa persona acepte a Cristo en su corazón, no debemos creer que ya somos mejores que los demás. En ninguna parte de la Biblia dice que quienes evangelizan y ganan almas son mejores que los demás hermanos que quizás están discipulando, están aprendiendo o están avanzando en el reino de Dios. Por ejemplo, en el reino terrenal, ser una persona con mayor categoría o con un estatus mayor, ¿qué es lo que implica? Implica tener mejores beneficios. ¿Por qué? Porque un líder, un jefe, un dueño, obviamente tiene más beneficios que los simples trabajadores o los súbditos en el caso de los reyes. Y esto se da en todo ámbito. En las jerarquías empresariales, no todos los jefes tienen la misma autoridad. Puede ser que usted en su trabajo tenga un jefe, pero sobre ese jefe hay otro. Y puede ser que sobre ese otro hay otro. Y luego ya está el dueño. Están también las categorías en cuanto a los militares, la jerarquía. Y también incluso se da en las mismas familias, como en el caso, ¿cierto?, de los hijos mayores. Generalmente como son más considerados que los niños más pequeños. Pero en el reino de Dios es lo contrario. Veamos lo que dice Romanos. Vamos al libro de Romanos 9:12. Romanos 9:12. Romanos 9:12 dice: Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Dios es soberano y Él hace como quiere y con quien quiere. Y para Él, desde el comienzo de la nación de Israel, Él estableció un principio, que el mayor iba a servir al menor. Esto lo vemos reflejado en el Génesis. Desde las primeras historias nos damos cuenta cómo habla Dios de que el mayor, el primogénito, iba a ser el mayor, pero en el sentido tradicional. Pero desde el punto de vista de Dios, Él es todopoderoso y lo puede cambiar. Para Dios no hay imposible. Entonces, hermanos, ¿qué pasa si en la iglesia hacemos algo por tradición, pero no lo queremos cambiar por lo mismo? Porque es una tradición que siempre se ha hecho. Pero Dios nos está llamando a cambiar eso. ¿Qué debemos hacer? ¿Seguir la tradición porque la iglesia siempre lo ha hecho así? ¿O Dios nos está llamando a hacer algo distinto? ¿Acaso no lo deberíamos obedecer al Señor? Acá tenemos ejemplo. Por ejemplo, tenemos a Isaac. Isaac no es el hijo primogénito de Abraham, porque el primogénito fue Ismael. Entonces, ahí hay un cambio. Tenemos al menor como siendo el hijo de la bendición. En el caso de Jacob, Jacob no fue el primero que nació, fue Esaú, el hermano mayor, pero quien llevó la bendición fue Jacob. Así también Judá. De Judá desciende el Hijo de Dios, de Judá desciende el rey David, de la tribu de Judá viene la descendencia del Mesías, pero no del hijo mayor que era Rubén. Y también vemos en los hijos de José, Efraín y Manasés. En este caso, Efraín pasó a ser el primogénito, siendo que Manasés había nacido primero. Y esa historia lo vemos en Génesis 48. Vamos a verla porque es muy particular. Génesis 48, 17 al 19.
Génesis 48, 17 al 19, vamos a ver cómo José, un hombre inspirado por el Señor, un hombre poderoso en Dios, casi comete un error en este sentido. Y que este hombre anciano, su padre, lo enmienda. Génesis 48, 17 al 19 dice: Pero José se molestó cuando vio que su padre puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Entonces José se la levantó para pasarla a la cabeza de Efraín, de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. No, padre mío, le dijo, este es el hijo mayor, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se negó a hacerlo. Ya lo sé, hijo mío, lo sé, respondió él. Manasés también llegará a ser un gran pueblo, pero su hermano menor será aún más grande y de su descendencia se formarán una multitud de naciones. Entonces, Dios le había dicho o había informado a Jacob que ¿qué es lo que tenía que hacer? Bendecir a su nieto menor. En este caso, tal como increíblemente le sucedió a él, Dios lo llamó a hacerlo. Entonces vemos cómo Dios bendice y toma a quien Él quiere. Él es soberano. Es por esto que el mundo no nos entiende. Realmente somos distintos. Porque ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El que sirve. Y para el mundo es todo lo contrario. Y el que tiene más estatus, el que tiene más autoridad, pasa por encima de los demás. El que tiene más ímpetu, el que tiene más carácter incluso. El que tiene un carácter avasallador también. Pero de eso no trata el reino de los cielos. En ninguna parte dice eso. Incluso habían personas en las escrituras que eran así avasalladores en cuanto a su carácter. Pero ¿sabes lo que hizo Dios? Dios los bajó. Le doy un ejemplo. Pedro. Pedro fue humillado. Fue llevado hasta que pudo entender cuál era la gracia y el amor de Dios. Y otra persona fue el apóstol Pablo, un hombre con un ímpetu tremendo, quedó ciego y tuvo que ser llevado incluso de la mano para que pudiera, porque obviamente como estaba ciego no podía autovalerse por sí mismo. Entonces, hermanos, realmente somos distintos porque nos regimos por los mandatos de nuestro amado Dios y siempre estaremos de acuerdo, siempre estaremos contrarios a lo que opina muchas veces la sociedad, a lo que debiera ser. Entonces, lo primero, hermanos, es que en el reino de Dios hay otras normas, hay otras reglas distintas a las de este mundo. Y lo segundo, hermanos, es que debemos seguir el ejemplo de nuestro amado Señor Jesús. Vamos a ir ahí mismo en Marcos 10, pero vamos a leer nuevamente, pero el versículo 45. Marcos 10, 45. Dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre aquí se refiere a nuestro amado Señor Jesús. Y aquí esta respuesta es una respuesta que se da debido a la petición de Jacobo y Juan. Y al final de esta respuesta él se coloca a sí mismo como un ejemplo. El que quiera ser el mayor tiene que servir. Y ahí va a ser mayor en el reino de los cielos. Y finalmente Jesús les dice, yo hice eso. Yo soy el ejemplo de servicio, porque soy mayor a ustedes. Porque yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Pero yo me humillé. Eso le está diciendo el Señor Jesús a ellos. El Señor Jesús les deja claro lo equivocados que ellos estaban respecto al reino de Dios. El Señor Jesús les dijo, no vengan a creer que el reino de Dios es igual al reino de este mundo. Porque si aún Él, siendo Dios mismo, siendo merecedor de ser servido y de tener lo mejor, el mejor vivir. Imagínese usted el hombre más rico de este mundo, que viva en Dubái, no sé dónde, tenga todo a su disposición,
ni siquiera le llega a los talones a lo que tenía el Señor Jesús en su reino. Ni siquiera se puede comparar eso no es nada. Eso es una miseria a lo que tenía nuestro Dios en los cielos. Y hermanos, Él así lo eligió. Él decidió venir a nuestra tierra, transformándose en uno de nosotros, tomando la misma condición de nosotros. ¿Y qué es lo que hizo? Él lo hizo para servirnos y entregarnos su salvación. Entonces, aquí nos damos cuenta que el mismo Señor Jesucristo enseña con un ejemplo. No dice, ustedes hagan esto, ustedes hagan esto otro, oren más, ayunen más, hagan esto, y Él no lo hacía, sino que Él lo predicaba. ¿Por qué tenía autoridad Él? Porque los discípulos sabían lo que Él estaba haciendo. Y esto lo vamos a confirmar en Filipenses 2, 5 al 11, un versículo muy poderoso. Filipenses 2, 5 al 11. Un versículo muy conocido también, relacionado a la humillación de nuestro amado Señor Jesucristo. Filipenses 2, 5 al 11. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí, Filipenses es una carta escrita por el apóstol Pablo, quien se encarga de escribir, de expresar lo mejor posible lo que fue capaz de hacer nuestro amado Señor Jesús por todos nosotros. Pablo no deja dudas sobre lo que Cristo vino a hacer y lo pone como ejemplo máximo de servicio y humildad. Así es, Señor. El apóstol Pablo dice, no hay nadie, no ha existido, no existirá jamás, alguien como el nuestro amado Señor Jesús. Y este valor del servicio, hermano, se opone totalmente a los valores, o antivalores, mejor dicho, mencionados en un principio, ¿se acuerdan? Los antivalores que es el individualismo y el egoísmo. Y esto se da en todo ámbito. A veces yo quisiera compartir con mis amigos, con mis cercanos, y los que no son mis amigos o los que no me caen muy bien, no los invito. No, ellos no están invitados. Y miren lo que dice el versículo 5 nuevamente en Filipenses 2. Filipenses 2, 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Pablo ni siquiera dice, como en otras ocasiones, imítenme a mí, porque aquí se quedaría corto. Aquí él diría, yo no, realmente aquí no. Imítenme en otras cosas quizás más carnales o quizás más humanas. Pero respecto a la humildad, respecto a la humillación, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Si el Señor lo hizo, nosotros con mayor razón deberíamos hacerlo, aunque nos cueste, porque siempre estará en juego nuestro concepto de nosotros mismos, nuestro orgullo, nuestro ego. Yo ya no estoy para esto, yo ya estoy para otras cosas, yo realmente deberían mandar a otra persona, ¿por qué no mandan a otro? A mí me pidieron esto, ¿acaso no saben quién soy? Sí, Señor. Yo soy el hijo de los pastores, ¿cómo me piden esto? O yo soy el líder, o yo soy el pastor, o yo llevo tantos años que le pidan a los nuevos. Y hermanos, debemos siempre tener una actitud humilde. Porque hermano, sería muy bonito que alguien quizás no pensara que somos cualquier persona y luego se dé cuenta de la clase de personas que somos y se lleve una grata sorpresa. Amén.
Incluso, hermano, puede pasar de que una persona vaya y nos explique algo muy básico, que usted ya lo maneja. Y usted puede decir dos cosas, eso ya lo sé. O puede quedarse callado y oírlo. Sí, amén. Y esa es una muestra de humildad. Entonces, esa es la actitud que tomó el Señor Jesús, de humillarse a sí mismo para poder traernos su salvación. Y finalmente, hermanos, debemos enfocarnos también en los demás, en ayudar a los demás, que los demás puedan crecer, no solo a mí mismo. Entonces, tercero, enfócate en ayudar a los demás. Ahí en Filipenses, ahí mismo lo que acabamos de leer de nuestro amado Señor Jesús, Filipenses 2, 3 y 4 dice, vamos a leer unos versículos un poquito antes de lo que acabamos de leer. Filipenses 2, 3 y 4 dice, no sean egoístas. Aquí ya parte diciendo, no hagan eso que yo le explicaba al principio de buscar lo suyo propio. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Ya, esto es algo mental. Usted debe hacer eso internamente, considerar a los demás mejores que usted. No es que usted esté adulando a los demás, no es que usted vaya a decir, tú eres mucho mejor que yo, explícame. Porque de pasar a ser humilde, usted puede pasar a ser confrontacional e incluso burlesco. Porque si usted le dice, ya tú sabes, explícame. Es como una forma de confrontar a la persona. Pero si nosotros lo hacemos simplemente en nuestra mente, decir, voy a dejar que me explique, voy a dejar que me enseñe, o voy a dejar que esta persona lo haga, realmente eso es lo que está diciendo el Señor. Dice, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y el versículo 4 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Esto es contrario al individualismo. El individualismo dice, solamente lo que me beneficia a mí voy a hacer, si no me beneficia no lo hago. O yo trabajo para mí. Y el egoísmo dice, yo no compartiré lo mío con nadie. Entonces, lo primero que dice el Señor, no sean egoístas, y también dice, no se ocupen solo de sus propios intereses. Cuando nos damos cuenta de que hay otras personas a nuestro alrededor y que nosotros podemos ayudar, es que nos damos cuenta que sí podemos servir al Señor ayudándoles a ellos. ¿Y cómo comenzamos? ¿Cuál es el primer paso? Dejando de solamente enfocarnos en nosotros mismos. Me falta esto otro. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro. Yo necesito esto, yo necesito esto otro. Pero ¿qué hay de las necesidades de mis hermanos que están a mi alrededor? ¿Por qué no me detengo y digo, yo tengo 3 o 4 pares de pantalones y mi hermano solamente veo que tiene uno? ¿Por qué en la próxima ocasión que me iba a comprar otro par más, se lo regalo? Entonces ya no pienso solamente en mí, sino que pienso en otros, en los que, y con solamente enfocarnos en mirar a los demás, en observar, incluso podríamos consultar. Hermano, ¿usted tiene alguna necesidad? Obviamente que tiene que ir de acuerdo a la confianza que uno tiene, y podemos ser de bendición, de ayuda. Hoy en día hay tantas personas que solo buscan su propio beneficio. Aún entre los cristianos se ve eso. Ya, que una persona siga a ser cristiana no quiere decir que no sea egoísta o individualista. Eso se ve a la orden del día. Hay personas, cristianos lamentablemente, que no están dispuestos a colaborar en una causa donde no se ven directamente favorecidos. Hermanos, estamos juntando dinero, luego yo de mi experiencia como líder de jóvenes, para ir a un campamento de jóvenes. ¿Quién quiere apadrinar? Y hay muchos que pudieran hacerlo, pero no lo hacen porque en su familia no hay ningún joven. Y ni tampoco lo habrá. Entonces, no ayudo. Pero qué bendición son aquellos hermanos o familias donde no tienen jóvenes y aún así cooperan, aún así ayudan. Como también pastores que solo buscan un beneficio personal para sí mismos antes que velar por el crecimiento de la obra del reino.
o líderes que solo piensan en su bienestar personal y están dispuestos a sacrificar ciertas comodidades o bienes para ser de bendición para otros. No están dispuestos a hacerlo, no están dispuestos a sacrificar ciertas cosas. Hay ocasiones en que, por ejemplo, estamos en alguna actividad y a cada uno se ha sacado la cuenta, se han comprado los insumos necesarios para que cada uno tenga una bolsita con dulces o con comida. Pero ¿qué sucede? Que en algún momento hubo mal cálculo y van a faltar colaciones o van a faltar bolsas con comida. ¿Quiénes se piensan líderes, quienes se piensan servidores, qué deberían hacer? Los líderes se sacrifican y prefieren entregar a las demás personas lo que a ellos les correspondía por derecho, pero ellos se negaron. Eso es lo que se debería hacer, ¿o no? Sí. Pero justamente no pasa eso. Son los primeros que, yo me lo aseguro esto, ¿ya? Bueno, yo lo he visto tanto en muchas actividades donde los líderes, los que están acá, se aseguran con sus porciones y en lo demás se vean, pero también hay que ver que nosotros estamos a servicio del reino. Y lamentablemente muchos, como les decía, prefieren solamente asegurarse a sí mismos. Otro ejemplo que le puedo dar es que, por ejemplo, en un evento de jóvenes, pastores que dicen que si no les apoyan a ellos primero, entonces no van a enviar a sus jóvenes a la actividad. O también se ha dado el caso de líderes que dicen, vengan ustedes a nuestra iglesia primero, a nuestra actividad, acompáñenos y después nosotros vamos. Entonces ellos quieren que nosotros les ayudemos, les apoyemos primero, lo hacemos y luego cuando nos toca a nosotros les pedimos ayuda y no podemos, tenemos actividad, tenemos muchas cosas. Nosotros quizás estuvimos dispuestos a servir, pero ellos no, cuando les tocó. Porque para poner excusas es muy fácil. En el reino del Señor siempre hay que estar dispuestos a ser generosos y a servir. Lo más probable es que termine haciendo cosas por las que no le avisaron a usted o quizás no se las pidieron antes. Pero lo que ve el Señor es la actitud del corazón. Yo recuerdo que hace muchos años atrás salimos a evangelizar y fuimos a entregar sándwich con café a un barrio que se llama el barrio Brasil, en el centro de Santiago, y comenzamos a repartir y a evangelizar. Y eran como las 8 de la noche y aún estábamos en esa labor y nosotros habíamos partido temprano y todos los jóvenes que estaban ahí estaban muertos de hambre, los que estábamos trabajando, evangelizando. Y lo más irónico era que los que estaban muertos de hambre en ese momento le estaban entregando comida a la gente que estaba ahí. Y muchos lo rechazaban, muchos decían, no, no quiero, no. Y no se daban cuenta del esfuerzo que estábamos haciendo. Gracias al Señor se terminó toda esa noche esa labor y el que estaba a cargo dice, ok, hemos terminado, ahora nos toca a nosotros comer y no saben cómo dieron la orden y todos fueron como feroces ahí a atacar lo que quedaba de comida. Pero realmente uno siente un gozo, una alegría de decir, yo me estoy privando de esto que estoy entregándole a otro para bendición. Y eso es una actitud que el Señor ve en nuestro corazón. Porque quizás las otras personas no veían que nosotros teníamos hambre y que aún así le estábamos bendiciendo, sino que ¿quién lo ve? El Señor. Y ahí mismo en Filipenses 2, pero vamos a leer versículos 20 al 22. Filipenses 2, 20 al 22. Dice, no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. ¿Se dan cuenta que el capítulo 2 de Filipenses va llevando una línea
primero contrasta el tema de las personas que son egoístas, que buscan su individualismo. Luego pasa al ejemplo de Jesús, que dice, sean y tengan la misma actitud de Jesús. Da toda una clase, una poesía de lo que hizo el Señor Jesucristo, y finalmente está casi culminando el capítulo dando un gran ejemplo, un ejemplo real, un ejemplo de decir, entre nosotros aquí, Timoteo ha sido un gran ejemplo. Pablo recomienda a Timoteo como la persona más servidora que conoce. Es maravilloso como el apóstol Pablo se refiere a Timoteo. Al oírlo, ya uno quiere conocer a Timoteo. Al leer estos 3 versículos, ¡ay, qué bueno es Timoteo! ¿Por qué no lo llevamos para nuestra iglesia? Y, hermano, ¿quiere usted ser reconocido por su servicio al Señor? Entonces, debemos pagar el precio, debemos hacer lo que Cristo dijo que debíamos hacer, servir a los demás. ¿Y cómo lo debemos hacer? Con buena disposición, en el corazón, y esperando que no nos feliciten por ser buenos cristianos siempre, porque puede ser que usted haga un gran esfuerzo y nadie le dé las gracias y nadie lo felicite, pero créame que el Señor lo tiene presente en su reino y Él le recompensará. Y aún más el Señor dice que no te recompensen acá porque yo te voy a recompensar aún mejor en los cielos. Que el servicio sea una actitud inherente en cada uno de nosotros, que sea natural para ser de bendición para quienes nos rodean y quienes Dios ponga en nuestro camino. Así que, hermano, tengamos esta actitud de servicio, preocupémonos de los demás y sigamos el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo. Esas son las cosas que definen a un joven, a una señorita, a un hombre, a una mujer, a un esposo o a una esposa que tienen una actitud de siervo. Algo que a veces se nos va yendo, a veces se nos va olvidando qué es lo que nos ha enviado a hacer nuestro amado Señor Jesucristo. Y démosle siempre gracias porque Él fue el primero que dio ese ejemplo, viniendo de los cielos para servir y para darnos la salvación de nuestros pecados. Así que, hermanos, les dejo esta palabra. Espero que pueda reflexionar, pueda buscarle al Señor y cuando tenga la oportunidad sirva sin esperar nada a cambio y busque hacer siempre la voluntad del Señor, que Él le recompensará. Así que, hermano, le invito a orar. Cierra sus ojos. Bendito Dios, gracias te damos por tu preciosa palabra. Tus discípulos en un principio querían tener grandes cosas, querían un reino terrenal. Ellos pensaban equivocadamente que tú ibas a derrotar al Imperio Romano, ibas a instaurar un nuevo reino aquí en la tierra, pero tu misión era espiritual, era para poder salvarnos de la condenación eterna que era la muerte por causa de nuestros pecados. Gracias, Jesús, por mostrarnos tu maravilloso ejemplo. Gracias, Jesús, por enseñarnos con humildad, con mansedumbre, lo tan equivocados que estábamos. Así como estaban equivocados estos 2 discípulos, también lo estábamos nosotros al pensar que al obtener grandes cosas, al pararnos en lugares altos, obtener grandes posiciones en esta tierra, vamos a ser mejores que los demás. Danos, mi Dios, una actitud de siervo, de humildad, considerando, como dice el apóstol Pablo, a los demás como superiores a uno mismo. Mi Dios, te pedimos que saques de nuestras vidas todo egoísmo, todo pensamiento de no querer ayudar, sino que todos los beneficios los queremos nosotros. Saca esos pensamientos de nuestras vidas. Ayúdanos a enfocarnos en los demás, a mirar cómo a nuestro alrededor también hay problemas, también hay personas que lo están pasando mal. Incluso no solamente ayudar económicamente, sino también dando una palabra de ánimo, también dándole fortaleza o diciéndole vamos a orar. Cosas tan sencillas pueden cambiar la vida
de una persona y tú nos puedes usar para bendición de otros. Mi Dios, que estas actitudes estén en nosotros para que tú te glorifiques, Señor, en esta tierra. Bendice a tu iglesia para que cada día busquemos hacer tu voluntad y que tus principios, mi Dios, sean puestos, colocados en nuestras vidas para llevarlos a cabo. Mi Dios, te damos las gracias por este día, gracias por este estudio. Y lo ponemos en tus manos y gracias por los hermanos que están ahí conectados. Gracias, mi Dios, porque también tiene una disposición para estar, mi Dios, buscando tu rostro. Mi Dios, te lo pedimos y te lo agradecemos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, le damos gracias al Señor por este tiempo. Lo dejo invitados para el día de mañana a las 15 horas o a las 15:30. 15:30 horas las damas se reúnen presencialmente en el templo Santo Tomás 0710, Comuna de la Granja, fase 2. Y también el jueves nos reunimos virtualmente desde las 20 horas, una reunión de alabanza y de oración. Y también tenemos el día viernes, nos vamos a reunir los jóvenes, reunión presencial desde las 7 de la tarde, así que todos los jóvenes invitados ahí en el templo. Y nos pasamos para el día domingo a las 19 horas, a las 7 de la tarde, nuestra reunión de alabanza y adoración también de forma virtual. Así que hermanos, espero que tenga una tarde, noche bendecida y que esta semana siga buscando del Señor. Que el Señor les bendiga.